Bienvenidas y bienvenidos. Desde este momento, Miguel López, tratar de escudriñar y buscar cuál es la vuelta, y Juan Alfonso, otra manera de ver las cosas, se encargarán de contarte lo que los grandes medios de prensa no pueden decir. ¿O será que no quieren? Ya comienza El Ojo en la Oreja, otro punto de vista para escuchar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes, depende a qué hora nos estén escuchando. Esto es El Ojo en la Oreja, un nuevo proyecto en YouTube, antiguamente era de radio, ahora es YouTube, y con la participación de Miguel López y Juan Alfonso, quien les habla. Miguel, ¿cómo andás? Bueno, Juan, bien, acá estamos tratando de aportar algo a la cultura general, con opiniones, con intervenciones sobre diferentes temas y que la gente también pueda hacernos alguna evolución de alguna manera. Exactamente. Vamos a explicar un poco de qué se trata esto, de qué se trata El Ojo en la Oreja, que es otra manera de ver las cosas, otro punto de vista para escuchar, como dice el logo. El programa se va a tratar de, básicamente, explicar un poco ideologías, sobre todo de izquierda, en un panorama internacional, puede ser, pero entrando mucho en lo que es Latinoamérica también, cuáles son las diferencias de la izquierda de antes, la de ahora, por qué hay tantas variantes, o sea, hay una cantidad de ramificaciones que conllevan estos temas que, bueno, da para hablar mucho y tendido, ¿no? Claro, sí. Básicamente tenemos la posibilidad, gracias a este espacio, de poder nosotros decir lo que querramos, pero también darle un poco de fundamento histórico, un poco de fundamento político, un poco de fundamento cultural y social sobre todo, ¿no? Tratar de llegarle a la gente. Claro, ahí va, llegar a la gente y tratar de crear conciencia, ¿no? Por así decirlo, crear conciencia. Y bueno, ya vamos a decir que el que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través del correo que es elojoenlaoreja@gmail.com. Y obviamente, como esto va a salir en YouTube, le pueden dar el dedito para arriba, ¿no? Que está ahí abajo del audio, del video. El famoso like. El famoso like. Bueno, tenemos varias cosas para conversar, así como para arrancar a hacer algo medio global, digamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, con respecto a la izquierda, hay muchas ramas de la izquierda, ¿no? Que, bueno, habría que ver por qué hay tantas ramas de la izquierda, o sea, por qué existe, yo qué sé, comunismo, socialismo, trotskismo, anarquismo y unos cantidad de ismos, que, bueno, mucha gente a veces, entre los mismos militantes, se terminan peleando. Sí, a partir de lo que fue los orígenes de la famosa frase vos sos de izquierda, vos sos de derecha, que claro, eso como que es muy global. Sí, ¿no? Claro. La otra vez hacíamos una conversa con compañeros donde se planteaba que desde la Revolución Francesa se viene tratando este tema, donde el imperio y los reyes eran los derechistas y en la plebe eran los izquierdistas. Ahora, a partir de eso se fue todo modificando, se entró a dibujar más por el lado del capitalismo y los anticapitalistas, y hoy por hoy, cuando uno se dice de izquierda, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando cuando se dice derecha? ¿De qué está hablando cuando las ideologías se mezclan entre sí y aparecen los trotskocapitalistas o los trotskolibertarios y aparecen otros nombres de personas o de ideologías que no van ni para un lado ni para el otro, pero que tratan de siempre captar atención? Que eso me parece que es un poco la clave, ¿no? Claro, sí, está el tema también de que, bueno, muchos dicen, ¿no?, que, bueno, la ideología no se equivoca y que son los dirigentes los que emplean mal o bien esa ideología, y que por eso, bueno, hay países que se dijeron o se dicen socialistas y uno los ve que están mal,
realmente. El famoso manifiesto comunista ya lo planteaba adelante, una teoría revolucionaria para la masa popular que trataba de generar conciencia entre los de abajo para después alimentar con su tarea y con su revolución a los de arriba. Y en definitiva tenemos en eso mismo, en ese clasismo tan marcado que se intentaba dar, un Politburó que era el que decidía todo y que hablaba por los pobres también. Entonces, claro, hasta ahí llega también inclusive, ¿qué es la parte de la historia que nos perdimos? Bueno, no nos perdimos ninguna parte de la historia. Estamos haciéndola día a día con nuestro accionar. Y muchas veces la teoría queda en un libro y el accionar es el que mancha un poco. Claro, pero no hay que perder de vista también que, o sea, vos decís, no nos perdimos nada de la historia. También hay que ver que quienes cuentan la historia también lo cuentan de su punto de vista, y muchas veces los que se dicen que son imparciales, historiadores, ¿no? Que bueno, tienen que ver una punta y la otra para ver cómo se desarrollaron los hechos, bla, bla, bla. Muchas veces, siempre, porque son seres humanos pensantes, que razonan y que tienen su corazón o sus intereses en algún lado, siempre, por mal o por bien, van a tirar para un cierto costado, ¿no? Por supuesto. Y bueno, el tema es que creo que hay cosas, ¿sí?, de la historia que no sabemos o que la ocultaron, y que justamente uno de los de la idea de hacer este programa es el dar otro punto de vista de lo que la gente quizás ya sabe o quizás no sepa. Está el viejo tema de Tabaré Echeverri, era el que decía que la historia la cuentan los que logran ganar, ¿no? Exactamente, claro. Y muchas veces eso pasa por arriba de lo que es las diferentes vivencias también de esos derrotados. Capaz que, bueno, uno de los objetivos, consciente o inconscientemente, de nuestro programa sea eso, el de tener también la voz de los derrotados por acá. Exactamente, claro, porque justamente lo que los grandes medios de comunicación, como dice la apertura, ¿no? No quieren o no pueden decir, entre comillas, ¿no? Lo podemos decir nosotros. Por suerte, pienso que hay muchos medios de comunicación alternativos, y creo que con esto nos estamos sumando a esa gran cantidad, porque no es cuestión de hacer un medio alternativo que diga la verdad, entre paréntesis, y que sea el único y el más famoso y el mejor. No, yo creo que cuanto más medios de comunicación alternativa hayan, mejor, tanto sea radios, cualquier tipo de audio, como por ejemplo videos, escrito, lo que fuera, es mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, cuanto más amplia sea la oferta, más amplia puede ser. Estamos viendo un tiempo en el que muchas veces los grandes medios se transforman en monotemáticos, ¿no? Claro, exactamente. Como está pasando con Rusia. Bueno, por ejemplo, pero se distribuyen 4 o 5 temas importantes entre comillas, ¿no? Claro. Para lo que los gobiernos de turno o los grandes capitales quieren que se hable, y se trata de eso. Nosotros estamos viendo en este momento, en esta época, una salida aparente del tema que nos llevó 2 años, que fue el del COVID, y estamos entrando en un tema emergente, aparentemente emergente, que es el de la guerra en Europa con Ucrania y con los rusos y con claro, los yanquis. Y con eso no estarán distrayendo un poco también lo que es el COVID. Bueno, a eso iba. Esos son los 2 grandes temas que tenemos que tratar teóricamente. Y bueno, y nosotros de repente los podemos mencionar, pero no van a ser nuestro eje de trabajo o nuestro eje de comentario, más allá de que si tienen una connotación social que sí atraviese otros temas, y que esos otros temas sean los que realmente le hinquemos el diente, porque nos atañen a toda la sociedad, ¿no? Claro, el tema es que hay una gran manipulación mediática, pero gran manipulación, o sea, que no depende. Estamos en Uruguay, ¿no? No depende, por ejemplo, acá en Uruguay del canal 4, 5, 10, 12, bueno, el 5 mucho menos, pero digo, o de la CNN o de la que vos quieras. No, depende de mucho más arriba.
depende de los dueños de las grandes corporaciones de comunicación, depende de los laboratorios, los grandes dueños de los laboratorios, depende de los grandes dueños de muchas cosas que son fundamentales para el ser humano. O sea, la comunicación es un negocio, la salud es un negocio, la alimentación es un negocio. Claro. ¿No? O sea, entonces. Y la guerra es un negocio. Y la guerra es tremendo negocio. Claro, y aparte, sí. O sea, con todo eso van manipulando a la gente, a los ciudadanos de todos los países, para que piensen de tal o cual manera, y bueno, y ahí es donde ellos a la larga van teniendo rédito, que en realidad no sé si están a la larga, porque ya vienen en una bicicleta, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que el objetivo siempre es permanecer, ¿no? Lo que pasa con el político ese atornillado al banco, claro. Bueno, lo que quieren es permanecer. Entonces, para permanecer, que hay que renovar la mentira, o tal vez no una mentira, sino renovar el público. ¿Cuál es el público? Claro. El que consume lo que vos le vendés. ¿Y qué es lo que le vendés vos? Vos le vendés una noticia, vos le vendés una guerra, vos le vendés un producto, vos le vendés una comunicación. Bueno, esa comunicación que vos le vendés va a ser la que venda la guerra, el producto. En la guerra que vos armás va a estar intrínsecos todo lo que sea. Después, en la recuperación de ese territorio devastado y toda esa población vulnerada, lo que vos le quieras vender. Vos le vas a llevar alimentos para ser comprados. Vos le vas a llevar una comunicación que va a ser la que van a tener que consumir. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el tema es que hay muchísima gente, me parece a mí, que no es consciente de todo eso y que le cuesta entender cómo un informativo te va a mentir en algo tan grave como puede ser cualquier de estas cosas que estamos hablando, ¿no? El COVID, la guerra, lo que fuera. Y bueno, y hay creo una falta de conciencia general y una pérdida de principios que eso hace más fácil a estos grandes dueños del mundo la manipulación. Claro, el gran capital que se ha ido mimetizando, y por eso también nosotros cuando empezábamos hablando de las izquierdas lo tomábamos como nuestro tema, era más que nada porque del lado de las derechas podemos identificar perfectamente a este capital, ¿no? a este capitalismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se enfrenta a eso? Bueno, ahí ya empiezan a aparecer las diferentes opciones de izquierdas que hablábamos hoy. Y en esas opciones de izquierda también hay que ser inteligente, y no porque uno lo sea, ¿no? Inteligente porque tratar de buscar las estrategias que vulneren ese capitalismo que parece siempre estar en crisis, pero siempre se está renovando. ¿Cómo lo podemos de repente enfrentar? ¿Cómo lo podemos maniatar un ratito aunque sea? Porque también es el que más se ha ido transformando siempre para estar vigente y con el que hemos podido en determinados momentos, en determinados lugares y en determinadas etapas. Entonces, cuando se logró una socialdemocracia europea que repartía mejor las ganancias, bla, 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 apareció el capitalismo férreo y las dictaduras en América. Cuando las dictaduras de América empezaron a bajar y se quedó la deuda externa, y se quedaron los malos gobernantes, y se quedó un pueblo asustado, cuando empezó a rebelarse ese pueblo y empezó a buscar cambios que hoy apuntasen hacia la izquierda, entre comillas, apareció la Europa con problemas de trato entre ellos y la comunidad económica, claro, y los Estados Unidos y Afganistán, y entonces todo un montón de distracciones que iban llevando a que no miren para este lado donde está cambiando el mundo y donde se está buscando un mejor medio ambiente, una mejor reparto de bienes, una mejor democratización de los servicios de salud y educación, sino que miren para este otro lado donde se está devastando la guerra por el dictador aquel. Y bueno, está, y allá iban y limpiaban al dictador y claro, volvía a ser todo un caos. Ahora, lo que es tener capital, ¿no? También, ¿no? Lo que es tener las comodidades y la garantía de acumular millones y millones, la tranquilidad que te da el decir, bueno, voy a planificar esto así y asá, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que la derecha, en el correr de las décadas, ¿no? Y
del siglo pasado también, obviamente, tuvo la posibilidad y hasta, digamos, la inteligencia de ir cambiando, de ir variando sus estrategias, ir modernizando las estrategias, ¿no? Pero la izquierda no. La izquierda, si bien creo yo que se fue, sí, fue variando un poco, sí, claro, pero no tiene las herramientas que tiene la derecha, quizás, como para poder manipular a la gente. No, yo lo que he ido percibiendo a partir de los relatos, a partir de cierta información que uno puede filtrar de otras informaciones, porque también hay que hacer ese trabajo. Claro. Siempre hay que hacer ese doble trabajo de escuchar lo que te quieren decir y descubrir lo que no te quieren decir. Exactamente. Claro. Y bueno, y en ese trajín, yo lo que he visto es que salvo la primera parte del siglo XX, con ciertas movidas y ciertas luchas que fueron más a sangre y fuego que lo que políticamente, o sea, porque también es política, ¿no? Claro, sí, pero lo políticamente discursivo, hemos tenido una media parte de la primera parte del siglo XX de luchas que han sido bastante crueles en algún momento, bastante desparejas también, ¿no? Pero después, en la segunda parte, cuando se puso la pata en el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Cuando se generaron las dictaduras, aquellas dictaduras brasileras, paraguayas, bolivianas, argentinas, claro, y uruguayas, que es lo que nos toca más de cerca a nosotros, las chilenas, por ejemplo, que fueron muy sangrientas, sobre todo en el arranque, y que después se dedicaron a tratar de sedar a la gente a que no se rebelara, no tuviera ningún... yo viví en mi infancia lo que fue la victoria del plebiscito del 80 en el Uruguay, y eso generaba también un renacer. Ahora, ese renacer, ¿hacia dónde apuntó? ¿Hacia dónde llegó? ¿Qué se generó después de eso? ¿Se generó una nueva izquierda? Porque la izquierda que se votó, claro, o que se empezó a mover después de esa dictadura, fue una izquierda, por ejemplo, en el Uruguay, una izquierda transformadora desde el año 71, con el proyecto del año 1971, con la creación del Frente Amplio, que era un conglomerado de izquierdas y de no izquierdas que tenían ideas similares. Sí, lo que vendría a ser un progresismo, digamos. Yo siempre digo, por ejemplo, no hay que confundir izquierda con progresismo. Para mí, puede ser que esté equivocado, ¿no? Pero para mí hay progresismo de izquierda y progresismo de derecha, ¿no? Y acá le dicen, en Uruguay, progresismo a los que son amigos, digamos, ¿no? O compañeritos de la izquierda. Y, bueno, por ejemplo, a ver, yo estoy convencido de que, más yendo al grano y hablando claro, el Frente Amplio, por ejemplo, no dudo que tenga miles y miles y miles de militantes que sean realmente de izquierda. El problema es, como decía al principio, es la gente que llegó arriba y que se achanchó, ¿no? Claro. Hablando claro. Sí. Y bueno, y justamente lo que vos decías, el plebiscito generó cierta expectativa que después, con el correr de los años, se fue incentivando hasta que después, en un momento, llegó a cierto tope que empezó a decaer. Claro. ¿No? Bueno, y ahí es donde también aparecen los otros, los pseudo izquierdistas, que intentan de alguna manera aprovecharse de esa situación, y es donde se empieza a recorrer ese camino del centro, como copiando, entre comillas, aquel modelo socialdemócrata de las Europas, ¿no? De los que nos marcan un poco a nosotros. Si bien está vigente y tiene mucha fuerza en Italia, por ejemplo, el Partido Comunista, no tiene la capacidad de crear un gobierno de izquierda. Si bien está vigente el PSOE en España y existen grupos de izquierda en España, como Izquierda Unida, por ejemplo, no tienen la capacidad de vulnerar esa derecha acérrima que está acuñada en el poder desde el tiempo de Franco y que con el respaldo, entre comillas, porque no es un respaldo político, pero sí es un respaldo tácito del rey de España, que sigue siendo una figura escuchada en España, claro, aunque parezca mentira en esta época,
esa gente ha logrado mantener a raya a una izquierda que quiere ser protagonista, pero que no lo logra. Nos pasa acá en el Uruguay, nos pasa pasa en Latinoamérica, donde una vez que alcanza el gobierno un país como México, por ejemplo, la que siempre fue la izquierda mexicana, con López Obrador a la cabeza, volviendo por sus fueros, se encuentra con un país totalmente devastado y de rodillas ante los norteamericanos. Sí. Y después, viniendo más al sur, ¿tá? Tenemos una Venezuela que en camino al socialismo está teniendo tantos encontronazos con su derecha interna y con su derecha externa, como es con Colombia, Estados Unidos, países del estilo del macrismo en Argentina, el bolsonarismo en Brasil, que se tiene que preocupar más por lograr convencer a los de afuera que es socialismo, que a los de adentro, que son los que van a apoyar esa revolución si es que en algún momento se plasma realmente, porque si bien tuvo un buen comienzo con Chávez, ya con Maduro la situación es otra. Lo que pasa, claro, que no es lo mismo Chávez que Maduro. Estamos de acuerdo. No es lo mismo Fidel que Raúl Castro, o sea, no es lo mismo los que, digamos, originaron todos los movimientos a los que siguen. Claro. O sea, son diferentes gente y es quizá también porque no tengan un pensamiento distinto y más acomodaticio, bueno, ¿no? a las circunstancias, a ellos. Ahí es donde entra la parte, por ejemplo, de lo que es la realidad argentina. Una política muy difícil de interpretar y de encontrarle la vuelta, porque estamos hablando de una política, la Argentina es se lleva una política en la que los que siempre pensamos que eran realmente y la izquierda argentina no pasan de ser un centro izquierda o centro derecha según cómo se levanten ese día a la mañana. Sí, vos sabés que a mí lo que me parece de la Argentina es que con respecto, por ejemplo, al pueblo argentino, a veces lo comparo con el pueblo uruguayo y me parece a mí que el pueblo uruguayo es más políticamente correcto, o sea, más como que partidario, ¿entendés? Yo soy de acá, yo soy de allá, y tenemos un problema, nos cuesta mucho la movilización. O sea, a ver, ahora nos aumentan los combustibles, aumentan la comida, aumenta una cantidad de cosas. Pero no veo ninguna movilización en ningún lado por nada de eso, ¿no? Sí hay movilizaciones con respecto a los consejos de salarios, cuando los sindicatos se tienen que reunir con los empresarios y gobiernos para, bueno, conseguir mejoras en todos los aspectos a nivel de industria, comercio, etcétera. Pero cuando pasan cosas más globales como acá, ¿no? Que suben, por ejemplo, los combustibles, no veo ninguna movilización. En Argentina creo que no son tan partidarios de, yo soy peronista, yo soy esto, que también es eso otro tema, hay peronista de izquierda y peronista de derecha. Pero bueno, eso será para otro día. Pero lo que tiene el argentino, creo yo, es que le llegan a tocar un peso del bolsillo y enseguida se mandan todos a la calle. Claro, ¿no? yo siempre identifiqué al argentino en general, ¿no? Como una persona más pasional y cuasi comparable a un fanático. Claro. Así como se manifiestan en la cancha, se manifiestan en todo índole. Y a ver, uno que ha podido de repente ver algún recital, ¿no? de rock, o ver algún partido de fútbol, o ver alguna movilización en la Argentina, también se da cuenta de que es un poco así. La persona que está convencida de lo que está haciendo va con todo y no le importa nada. Después tenés a los otros que siguen a esos y que se transforman en un mundo de gente, ¿no? Porque también, digo, la Argentina... Claro, también hay que ver la población, ¿no? Claro, y cualquier movilización es una marcha multitudinaria. Claro. Porque siempre hay alguien que se prende a último momento sin saber muy bien de qué se trata, pero sabiendo de que es por algo que se alcanzó ese número o esa participación, vale la pena llegar. Claro. Y acá en el Uruguay es un poco como que al revés. Bueno, pará, hay un montón de gente, pero ¿qué están haciendo? ¿A dónde están llegando? Sí, acá como que se estudia mucho el tema. La estudiamos mucho más. De todas maneras, yo personalmente tengo más simpatía, y esto es una cuestión, digo, vos sos uruguayo, vivís en Uruguay y estás en Montevideo, pero ¿qué tiene que ver, no? Digo, tengo mucho más simpatía por la forma de vivir la política acá que allá. ¿A partir de qué? He podido comprobar
por gente que está allá y por compañeros militantes y por mi misma visión de las cosas, lo que hablábamos hoy, ¿no? Tratar de escudriñar y buscar cuál es la vuelta de las cosas, que entre los mismos integrantes, pasa acá en el Uruguay, pero en forma más chiquita, ¿no? Se hacen la chicana para poder tirar a este y quedarme yo en este sillón que está tan cómodo, está tan confortable y que me da poder y visibilidad. Estás hablando de los que están arriba, ¿no? O sea, de la clase política. Sí, pero también, digo, la clase política, lo que pasa es que en la Argentina todo es político. El sindicalismo es político. Sí, bueno, eso también. Y también. Bueno, acá también, ojo. Y también se parten entre ellos. Claro, pero acá, a partir de esa, y por eso yo te decía lo de que me considero como más, entre comillas, simpatizante de la política de acá. ¿Por qué? Porque hay ciertos códigos que se manejan como una especie de protocolo previo. Bueno, me parece que vamos a terminar por acá. ¿Te parece, Miguel? Sí, sí. Bueno, les reitero que se pueden comunicar con nosotros a través de elojoenlaoreja@gmail.com. Nos mandan correos, nos dicen qué les pareció el programa, nos dan opiniones, nos pueden mandar temas para conversar acá. Miguel López y yo, Juan Alfonso, los vamos a recibir a esas opiniones encantados, así sean puteadas, no importa. Sí, no, claro, lo que pasa, ¿viste cómo es aquello del que hablen, ¿no? Que digan lo que quieran mientras hablen. Sancho, señal que cabalgamos, ahí va. Claro. Ahí está, y el dedito para arriba, ¿no? Ahí va. Abajo del video. Los likes, ahí pueden andar. No, el tema básicamente, nosotros esto pasa a ser parte de el aire, de ser parte de un mundo, de un universo de opiniones más. Claro. Y bueno, y después cada uno la moverá, la acompañará o la discutirá. Pero claro, lo importante acá es que tengamos una forma más de poder conversar los temas y de poder escucharnos, que eso también es la idea importante. Es una comunicación alternativa y bueno, eso es todo. Gracias por estar del otro lado y bueno, gracias por los likes. Vamos a agradecer de entrada. Sí, claro. Y bueno, estaremos en contacto. Hasta la próxima. Chao.